En cierta ocasión el Señor Jesús se vio abocado por una increpación de sus discípulos. Había llegado muchas personas a él, a rodearle. Habían pasado todo el día escuchándole. Se dice que eran más de 5,000 personas. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, despídelos ya. Estaban dando instrucciones a Jesús. Es tarde y no hay con qué comprarles un pan. 300 denarios no alcanzarían para comprarles ni un pan. Y Jesús les dijo algo muy particular: dadles vosotros de comer. Hemos orado por un país que se desangra. Estamos orando por unas condiciones realmente calamitosas. Yo veo tantos hombres carentes de hombría a mi alrededor. Hombres que viven para buscar con quién tener sexo y de pronto engendrar un hijo, pero que no tienen el corazón para criar ese hijo. Es una vergüenza esa falta de hombría. Es algo que no tengo ni términos, me da de todo. De pensar que un hombre no asuma su lugar para criar a un hijo. Pero también hay mujeres en condiciones parecidas. Y en estos días Jesús quiere levantar a su iglesia, porque Él dice: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Nosotros tenemos el pan de vida para la iglesia. El pasado miércoles comencé un sermón. Hoy quiero ampliarlo un poco y quiero hacer algunos ajustes para que sea un poco más claro. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a predicar su reino. La palabra iglesia Jesús solamente la mencionó 2 veces. En los escritos bíblicos no aparece sino solamente que Jesús pronunciara 2 veces la palabra iglesia. Pero pronunció más de 50 veces la palabra reino. Cuando el Hijo de Dios venga en su reino, el reino de los cielos es semejante a: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y está continuamente repetido el reino. ¿Qué está diciendo? Cuando creemos en Jesús, cuando alguien se arrepiente, está aceptando el reino de Cristo sobre su vida. Y la iglesia se compone de las personas que hemos aceptado el reino de Cristo en nuestra vida. Así que el diablo ha introducido mentiras en la iglesia, y una es que alguien pueda ir a la iglesia sin estar sometido al reino de Cristo. Entonces encontramos personas que tienen su propio proyecto de vida, que nunca lo van a crucificar, que nunca van a rendir su proyecto de vida a Jesús, porque simplemente es su proyecto de vida. Pero nunca someten a Cristo, al Rey, su proyecto, para permitir que Jesús les hable y los guíe y los oriente a lo que tiene que hacer. Queremos al Señor, queremos sus beneficios, pero no queremos su señorío sobre nosotros. Y eso es algo que contamina a la iglesia. El sistema católico romano, que mal es llamado iglesia, ha sido un instrumento del mismo infierno para engañar la conciencia de las gentes. Las personas creen que pueden adorar imágenes y ser salvos. Las personas creen que pueden andar con camándulas y con ídolos y ser salvos. Y pueden ser borrachos y homosexuales, ir a la iglesia de vez en cuando y son salvos. Mentira. Jesucristo habló y es hora de que la iglesia hable claramente, aún ante su familia. Algunos se van a disgustar, pero la gran mayoría van a temer cuando la iglesia les muestre la verdad amorosamente. Pero hemos tenido como un miedo de decir la verdad, de denunciar el engaño al cual la población del mundo ha sido sometida. No es verdad que una persona pueda ser creyente, pueda ser miembro de la iglesia, pero a la vez no someterse a Cristo. El mensaje de Cristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje que predicó Juan el Bautista cuando anunciaba a Jesús. Y el mensaje de Jesús es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es arrepentimiento, es cambiar, es entregar
las armas del pecado y tomar las armas de justicia para comenzar una vida nueva. Entonces, por favor, hoy voy a mencionar algunos de los errores que surgieron y que han gobernado la iglesia desde el siglo III, desde que Roma, el sistema romano, contaminó lo que es la iglesia de verdad. Y luego en el siglo XV, cuando Lutero se aparta, el siglo XVI se aparta o propone una renovación, simplemente trajimos muchas costumbres que todavía conservamos, muchas creencias equivocadas que no son conforme a la Biblia y que debemos cambiarlas. Ya dije, es un gran engaño del diablo hacer pensar a las personas que pueden ser parte de la iglesia sin estar sometidos al reino de Dios. Juan 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 en adelante, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué lo llaman Jesús Señor, Señor? Porque han oído, porque han creído. Tienen información, mas no hay conversión en ellos. ¿Qué dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Desarrollaron la habilidad de profetizar? Dice algo más: y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos alcanzaron a untarse del ministerio. Alcanzaron a disfrutar del poder, de los poderes del siglo venidero. Experimentaron el ser enviados con poder. Experimentaron una comisión sobre sus propios lomos, respaldada por Dios. Pero mire lo que dice Jesús: entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El problema no está en los milagros. El problema es que vivían una vida mixta. Buscaban ser usados por Dios, pero también eran practicantes de maldad. O sea, ellos eran reyes de su propia vida. Cristo no reinaba en sus vidas. Hacían como les parecía correcto. Hacían todo lo externo para aparentemente representar a Dios, pero internamente en su corazón hacían lo malo. Esa es la palabra clave que debemos mirar. Y ese es el primer aspecto que estoy resaltando de parte de Dios, que Cristo está reclamando de la iglesia. Cristo quiere levantar una iglesia que realmente se someta a Él. Una iglesia que realmente aborrezca lo malo, que le diga no al pecado en cualquiera de sus formas, y que esté dispuesta a someterse a Cristo como Rey, como Señor, y mostrarlo con sus acciones de día, de noche, en la cotidianidad, en el aula de clase, en la oficina de trabajo, en cualquier lugar, en el gimnasio donde esté. Allí se conduce para ser luz. Allí se conduce para ser ejemplo y también para ser un instrumento de Dios que ilumine a otros. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, vamos a introducirnos acerca del sacerdocio universal de la iglesia. Está hablando de Jesús. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observe, por favor, Jesús no nos invitó a ser sacerdotes. El que quiera ser sacerdote, venga ahí. No. No es si se nos antoja. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio una dignidad y nos dio una función. Dignidad y función que la iglesia ignora. Creen que el único ministro es el pastor en la iglesia. Y de pronto su esposa y un equipito de trabajo pequeño. No es verdad. Cada miembro de la iglesia es un sacerdote. Cristo nos hizo. No es algo que se aprende en un seminario. Debemos crecer, es verdad, como lo miraremos ahorita. El texto no dice que hizo sacerdotes solamente a los hombres. No dice eso. Tampoco dice que hizo sacerdotes a unos pocos, a los predestinados, a un grupito de escogidos.
Dice que Él nos lavó con su sangre a todos los que creímos en Él, los que nos refugiamos en Él, y a todos nos hizo reyes y sacerdotes. No tenemos que andar con una sotana puesta para ser sacerdotes. Hay que renovar nuestra mente, queridas mujeres y queridos hombres. No tenemos que andar con un hábito colocado encima para identificarnos. Debe asumirse en el corazón la vocación. Debe asumirse, debemos recibir este llamamiento. Este pasaje expresa que Jesús nos lavó con su sangre y nos hizo sacerdotes a todos. El clero católico solo tiene y ha tenido sacerdotes hombres durante la historia, porque su sacerdocio no se deriva del cristianismo, sino del mitraísmo, una orden sacerdotal antigua antes de Cristo. Y tiene monjas por las vestales, que era una comunidad de mujeres que cuidaban el fuego en el templo de Vesta, allí en Roma. Pero no tiene nada que ver con el sacerdocio cristiano. Debes quitarte ese respeto falso, ese respeto innecesario que nos han querido infundar. Y debemos honrar a Dios y su palabra y levantarnos para hacer la diferencia, porque mientras que la iglesia está dormida ignorando su identidad, afuera la humanidad se pierde. Su propia familia están perdidos adorando imágenes. Y tenemos que tener la delicadeza, la unción, la gracia, no ir de manera atropellante, pero ir con la palabra de Dios, con poder en nuestro espíritu para hacer la obra entre ellos. Y Cristo quiere derramar de su unción en estos días sobre su iglesia y causar unos cambios extraordinarios al interior de Colombia. Pero Cristo necesita su cuerpo. Su cuerpo eres tú y soy yo, y debemos estar vivos con la palabra correcta y con la actitud correcta. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Debes ser edificado, debes crecer, debes estudiar la palabra, debes orar, debes prepararte para hacerlo, pero debes crecer. El sacerdocio que hoy tienes está lejos de alcanzar la cúspide que Cristo quiere darte. En Él hay infinitud de gloria. En Él hay tesoros que aún no hemos pedido. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero se requiere la determinación de querer saberlas y querer utilizarlas sabiamente. Luego dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hombres y mujeres podemos en el hogar, en la oficina, donde estemos, ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Adorarle, exaltarle, presentarle el clamor de una nación, presentar la situación de un país. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, le dice: he escuchado el clamor de mis hijos. He escuchado sus lágrimas, sus gemidos, sus angustias de cómo los maltratan en Egipto, y he descendido para socorrerlos. Es una figura del sacerdocio universal. No dijo: escuché el llanto de uno o de dos o de tres sacerdotes. No, de mis hijos. Hoy Dios quiere oír el clamor tuyo como sacerdote de Dios, hombre o mujer, con tus hijos de rodillas en casa, clamando por tu país, clamando por la familia, no pensando que es normal la homosexualidad. Todo el mundo dice que es normal. La Biblia dice claramente que la homosexualidad es un pecado, que debemos arrepentirnos. Y no es que sea un único pecado, también la mentira, el alcohol, el consumo de drogas, las trampas, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Todo esto es pecado, pero se ha naturalizado, y la iglesia como que perdimos la sensibilidad y no hablamos de manera escueta y clara. Le perdimos el temor a Dios y colocamos el temor al hombre en su lugar. Y es tiempo de que la iglesia recupere su vitalidad, recupere su lugar. Quizá algunos vayamos a las cárceles,
Quizá nos critiquen y nos miren raro, pero el Dios de los cielos estará con nosotros, apoyándonos y ayudando a salvar a otros, ayudándonos a ir con el mensaje correcto para redimir a otros. Y luego en el versículo 9 de Primera de Pedro que estoy leyendo, capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, una clase especial, una sangre especial, la sangre del Cordero que nos cubre. Real sacerdocio, nación santa, para ofrecer sacrificios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a ir a anunciar las virtudes de Jesucristo. ¿Dónde? No tiene que ir muy lejos. Al que le compra las verduras, al que le trae los domicilios, a la persona del piso de arriba, a la persona del piso de al lado, al ascensorista, al vigilante, al administrador del edificio, a su cliente. No tiene que irse al Japón. Aquí en Medellín hay japoneses. No tiene que ir a la China para vender chinos. Aquí hay chinos en Medellín. Aquí hay musulmanes. Aquí hay nativos de la Amazonía. Aquí hay nativos del Cauca. Aquí hay nativos de diferentes tribus. Hay tribus urbanas dentro de Medellín, necesitados de amor, necesitados de la misericordia nuestra. Y Él nos colocó para que vayamos y hagamos eso. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú alcanzaste misericordia en Cristo Jesús. Tú eres llamado a convertirte en un sacerdote de Dios. Si puedes darle un aplauso a Dios. Un aplauso especial. En todos los países la religión hegemónica la conforman la gente rica, la conforman los sacerdotes, la conforman la gente de las élites más altas. Por eso dice que nosotros somos esa élite. Él quiere que tú y yo seamos influencia positiva y poderosa. Tenemos que disponernos. Este tema es un tema anunciado en el Antiguo Testamento. Más de 700 años antes de Cristo, Cristo está hablando del sacerdocio universal de los creyentes. Y no cualquier sacerdocio, sino un sacerdocio ungido, poderoso, influyente, con señales, con prodigios, con un respaldo del cielo, con un respaldo extraordinario. Joel capítulo 2, 28 es nuestro primer ejemplo. Y después de esto, derramaré mi espíritu, está hablando Dios con E mayúscula, sobre toda carne. Sobre toda carne. No dice solamente sobre los israelitas, o solamente sobre la clase de profetas o sacerdotes. Dice sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hombres y mujeres somos llamados a ser profetas. Un profeta es uno que anuncia una verdad revelada. Un profeta es uno que anuncia lo por venir. Hoy estoy profetizando. Estoy anunciando una verdad revelada. Eso es oficio del profeta. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Me encanta Dios que usa un lenguaje incluyente. Mucho antes de que hablen de lenguaje incluyente en nuestro medio, Dios está hablando un lenguaje incluyente de hombres y mujeres. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Esto no es exclusivo para varones, tampoco es exclusivo para mujeres, no es exclusivo para hebreos ni para gentiles, no es para una raza, los mestizos, los amarillos o los blancos, no, es para toda carne. El cumplimiento de esto sucede en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirarlo. Voy a leer una porción larga, pero no me voy a dedicar mucho a la explicación. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les
aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que son las 9 de la mañana, es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Note que el apóstol entendió lo anunciado hace 700 años a través de Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. La Biblia dice que en ese grupo estaba María, la madre de Jesús, y estaban los apóstoles, y no sé cuántas mujeres más habrían. Había hombres y mujeres recibiendo el don del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí, creyentes en Jesús, fueron ungidos por el poder del Espíritu Santo. Todos recibieron el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Hay que recordar una cosita, que en el Antiguo Testamento no ocurría así. En el Antiguo Pacto, Dios puso su Espíritu Santo de manera ocasional sobre pocos hombres. Por ejemplo, sobre Sansón. Y la Biblia dice que vino el Espíritu Santo sobre él, no habitaba sobre él. Venía sobre él el Espíritu cuando se requería un milagro. La Biblia dice que vino sobre Saúl, no que fuera lleno permanentemente, sino que un día, al pasar por donde estaban los profetas de Samuel, vino el Espíritu sobre él y profetizó. Pero en cambio dice que de David el Espíritu reposó sobre él desde ese día. Reposó sobre él. Fue un hombre ungido con una unción diferente. Pero eso ocurre de manera ocasional. Pocos hombres recibieron esa unción. La Biblia me habla de 70 ancianos con Moisés, y la gloria de Dios vino sobre los 70 para profetizar, pero no sobre toda la nación. Pero sí nos habla de que el liderazgo de Moisés era un liderazgo ungido con el Espíritu Santo. Sus colaboradores eran hombres llenos del poder de Dios por el Espíritu Santo. Muy bien. Esta promesa de tomar su Espíritu Santo, de derramar sobre toda carne, solo se puede hacer posible cuando la persona es lavada en la sangre de Jesús. Solamente por la fe en Jesucristo podemos recibir esta maravillosa gracia de ser ungidos por el Espíritu Santo. Y cuando decimos toda carne, incluye a todas las personas, como lo he reiterado, hombres y mujeres. Toda carne incluye las diversas edades y las diversas nacionalidades y las diferentes razas. No hay acepción de personas, queridos. Usted cree en Jesucristo, si usted le ha entregado su vida a Jesús, usted tiene la libertad, tiene el privilegio de poder recibir esta maravillosa unción. El segundo ejemplo está en Isaías capítulo 61. Tenga la bondad de buscarlo. Es un segundo ejemplo. Como esto está anunciado desde el Antiguo Testamento. Que la iglesia toda sea ungida y que todos seamos sacerdotes. Desde el Antiguo Testamento está anunciado.
61, vamos a leer desde el versículo 1, por favor búsquelo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Observe que es una expresión singular. Está sobre mí. Hay un ungido solito, glorioso, por excelencia. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Número 1, la unción es para predicar las buenas nuevas. Es el primer propósito. A vendar a los quebrantados de corazón. Él quiere sanar a los sufrientes. A esa mujer abandonada, traicionada, engañada por su marido. A esos hijos abandonados por su padre o por su madre. Tantas personas, padres abandonados por sus hijos, víctimas de la ingratitud y de muchas cosas que no debieran suceder. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Un solo amén. Esto merece un aplauso al Señor. Estamos leyendo una palabra poderosa. Estamos leyendo una promesa extraordinaria. Hay unas cosas para entender. En el verso 1 aparece la unción como sobre una persona. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Estaba hablando en singular y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a liberarnos por el poder del Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, dice la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escúcheme bien. Jesucristo vino a la tierra a manifestar a Dios porque estuvo ungido. Fue el Espíritu Santo el que causó en Jesús esos milagros. Fue por causa de la unción de Jesús sobre su vida que él tuvo el amor incontenible, la pasión, la mentalidad, esa verticalidad frente al pecado, frente a la injusticia, y esa gracia fresca, siempre fresca, porque él nunca maltrató a nadie. Trató con fuerza a los fariseos, a los hipócritas, pero sin maltratarlos. Siempre con respeto. Una fuerza muy clara para denunciar el pecado y para poner distancia entre el comportamiento hipócrita de los fariseos y la verdad. Solamente por eso, pero respetando a las personas, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. A partir del versículo 3 que estamos leyendo, la unción aparece sobre muchos, aparece en plural y hace referencia a la iglesia, la cual será ungida por aquel primer ungido, quien es Jesús el Cristo, es decir, el ungido, y tiene funciones muy maravillosas al igual que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar nuevamente el pasaje, versículo 3, porque esto conviene a los santos. Y serán llamados árboles de justicia. Serán llamados. Está hablando de uno solito, pero de pronto cambia el discurso y dice: serán llamados. ¿Serán llamados quiénes? Sus hijos, aquellos a quienes él consuela, a quienes él sana, a quienes él liberta. Estos serán llamados ahora árboles de justicia.
reedificarán las ruinas asoladas y restaurarán las ciudades arruinadas. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, queridos consiervos, queridos co-sacerdotes, queridos reyes también. Somos reyes también juntamente con Él. El tema del reinado, un día de esto lo hablamos más específicamente. Hoy trataremos la parte del sacerdocio. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquí habla que la iglesia va a permanecer muchas generaciones sobre la tierra. Y en cada generación nos corresponde restaurar lo que está enfermo. Hoy necesitamos restaurar lo que está enfermo. Y una de las cosas que está enfermo es que la iglesia ha estado carente de poder porque no nos hemos interesado en buscar el poder del Señor. La gente está buscando un carro nuevo, un carro último modelo, una especialización, tener su gran negocio, viajar, tener casas en el campo. La iglesia está llena del mismo espíritu hedonista del mundo, buscando el placer y la complacencia. Pero hemos perdido buscar el poder de Dios en lo íntimo. Muy bien. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Quién de usted quiere ser llamado ministro de Dios? Levanten la manito porque eso es para todos. ¿Quién de ustedes quiere ser llamado sacerdote de Dios Todopoderoso? Gloria a Dios. Pues esto viene en el paquete. Aunque usted no quiera ser llamado, Dios lo llamó, lo convocó, y hay de usted o de mí si no cumplimos esto, porque esto no tiene alternativa. La única alternativa es hacer caso. O es Señor o no es Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Hay una contradicción. Amén. Muy bien. Vamos a mirar un primer cumplimiento de esto. Dice en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16 en adelante. Lucas 4:16. Tranquilos, yo les puedo enviar el bosquejo. Y aquí también están en el tablero los versículos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire que Jesús está leyendo el propio texto de Isaías, el mismo que leímos ahora. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dijo claramente: yo soy aquel ungido anunciado hace 730 años, y yo anuncié que iba a venir y ya estoy aquí. Y estoy aquí para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar a los pobres las buenas nuevas, para abrir los ojos de los ciegos, para consolar a los abatidos. Pero también estoy para anunciarles a los que no se quieran arrepentir que hay un año de juicio. Hay un día de juicio de Dios. Hay un juicio donde todos los seres humanos seremos juzgados por su evangelio. Los que creyeron, dice la palabra en Romanos capítulo 2, honra, gloria y vida. Los que no creyeron, juicio y eterna condenación, según la palabra del Señor. Y este ministerio de redención y juicio nos fue dado a nosotros. Un ministerio bastante fuerte. Todos quisiéramos tener un ministerio de sola redención. Pero eso tiene dos caras la moneda. Redención a los que creen. Consolación. Pero también sentencia a los que rehúsan la única forma de redención que Dios ha provisto para los seres humanos. Los que renuncian a la única tabla de vida, también habrá juicio para ellos. Entonces, en este texto el Señor Jesús se identificó como ese sobre el cual el Espíritu de Dios reposa. Pero hay un segundo cumplimiento. Para la segunda parte, vamos a primera carta a los Corintios capítulo 12.
Y aparece el cumplimiento de la segunda parte. Leo desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 13. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es lo que es el catolicismo. En cada pueblo hay una María, una virgen, un ídolo de yeso o de madera, en ocasiones de bronce. En cada pueblo hay un santo. Cada pueblo tiene sus propios ídolos y tienen sus actividades diferentes de fechas del año. La gente cargando sus grandes muñecos de yeso, ídolos mudos que no pueden hablar, no pueden ni sacudirse el polvo. Si no los sacan a dar un paseo, no pueden pasear el pueblo. Dice la Biblia, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. O sea, están muertos y sin espíritu, están carentes de vida. Cuando eran gentiles se os extraviaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lea por favor el versículo 7 conmigo, por favor. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Escúcheme, iglesia linda, que Dios quiere darte una manifestación del Espíritu Santo a ti. Dios quiere manifestarse a través de cada uno de una manera especial. Dios quiere manifestarse a través de tu vida para provecho de los demás, para beneficio de otros. Dios quiere que de tu interior broten ríos de agua viva, brote vida para bendecir a los demás a nombre de Jesús. Donde tú llegues, las cosas cambien, porque de ti brota un río de vida que sana a los enfermos, que le da vista a los ciegos, que le da esperanza al débil, que levanta al caído. Esa es la unción que Dios ha estado buscando dar a los creyentes en todo tiempo. Sigo leyendo y por favor observe lo que voy a leer. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A todos. Dios quiere que tú seas un vaso de su gloria. Él quiere colocar su vida en ti y usarte donde estés. Él quiere levantarte para ser alguien útil. ¿Aló? Algunos le dan honra a los sacerdotes que andan con camándula, guiando a la gente a través de los ídolos muertos, enseñando lo que no es la verdad. Es tiempo de que la iglesia realmente busque a Jesús y se levante para hacer las obras poderosas que debemos hacer. Y no andemos escondiendo a Cristo, no andemos buscando defenderlo. No, es que no queremos que quede mal. Él queda mal cuando somos mudos, cuando no hablamos y permitimos que la gente esté a nuestro lado sufriente. Esta mañana estaba un indigente en la puerta y yo fui y le traje un juguito y un pan de parte de Jesús. Mira, en vez de insultarlo y ofenderlo, mira, de parte de Jesús. Y él se levanta y coge su pancito y dice: uy, pastor, estuve consumiendo vicio toda la noche, qué mal quedarme aquí. Sí, pero yo voy a componerme, yo he escuchado el evangelio, yo voy a cambiar, yo necesito cambiar. Y se levantó y se fue de su lugar. No tuve que ofenderlo ni nada de eso. Él se llevó un mensaje bonito, un recorderis de quién es la persona que le ama. Pero muchas veces la indiferencia nos pudre. La indiferencia nos pudre. Vemos a nuestros familiares viviendo mal y no hacemos nada, ni oramos, ni nos interesa que sean salvos. No hay una lágrima, no hay un ayuno, no hay una vigilia, no hay doblar las rodillas por los perdidos.
Se nos olvida que somos sacerdotes y que a través nuestro se mueve la mano de Dios. Que a través nuestro el reino de Dios se mueve. Hay que abrir la boca en oración, las rodillas ponerlas en el piso y en la calle extender amor al necesitado y ser testigos del poder de Dios. A mí me gustaban algunas canciones antiguas. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era un ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Testificábamos de Jesús abiertamente. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca te desamparará. Si usted le cantara esto, le hiciera oír esta sencilla melodía a sus vecinos, les dijera, mire, dobléguese a Jesús, dispóngase para Jesús. Jesús te puede socorrer en el día de angustia. No creas en ídolos, en imágenes, en brujos, en hechiceros, en agoreros, en santeros, nada de esto. Que la matica de sábila, que la matica de ruda es mentira del diablo. ¿Sí? Que me encontré una herradura con un solo clavo y es de la buena suerte. De verdad, así lo hacen. Mentira del diablo. Cuando usted se encuentre con Jesús, habrá encontrado la vida. Los que nos encontramos debemos disponernos para ayudar a otros. Y sigo leyendo, por favor. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Levante la mano, diga, por favor. Yo soy una persona particular. Y a mí, el Espíritu Santo me quiere repartir de sus dones de manera particular, para que a través de mí sea notoria su gloria y los que me rodean sean bendecidos con ese poder de Dios. Amén. Amén. Esta es la palabra que Dios quiere que compartamos hoy. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí viene el gran versículo. Este versículo es para marcarlo en su Biblia. Es un versículo que si usted no lo ha marcado, márquelo por amor de Dios. Qué versículo extraordinario. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sea, todos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu, o de un mismo espíritu, a todos, hombres y mujeres, pobres y ricos, doctos e indoctos. Todos quienes creamos en Jesús tenemos acceso a esta gloria. Tenemos que ir a la presencia del Señor y reclamar amorosamente, así como el día que fuimos por la salvación. Padre, hoy vengo a recibir mi salvación. Tú la compraste a través de Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo recibo tu señorío, me vuelvo a ti, pero también recibo tu salvación. ¿Verdad? Eso hicimos un día. Ahora hay que ir igualmente, a ir y decir, Padre, yo recibo el sacerdocio. Yo recibo tu unción. Yo quiero tu fuego sobre mí. Yo quiero que tú me llenes. Y vamos a quedarnos el tiempo suficiente hasta que su gloria venga sobre nosotros y podamos regresar a la iglesia primitiva. No solamente en palabras, sino en la praxis, en la vivencia. Una iglesia poderosa haciendo lo que el Señor dice. Hay unas notas que quiero volver a puntualizarlas. El Señor Jesús, como sumo sacerdote, ¿ustedes saben que Él es sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Muy bien, libro de Hebreos, capítulo 5 en adelante, usted lo puede leer. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ha establecido una corte de sacerdotes en la tierra, su iglesia, la cual es una comunidad sacerdotal. Y podemos hacer cosas tan extraordinarias como traer su reino. Él dijo que pidiéramos que su reino venga. Así que es por nuestra oración que viene su reino. Y dígame una cosa, no es
supremamente extraordinario que el reino de Dios venga por nuestras peticiones? ¿No es algo fantástico? ¿No es algo demasiado privilegiado para nosotros? Y también qué responsabilidad tan inmensa, oiga, Dios amado. Esta comunidad sacerdotal debe ser ungida. Cada uno debe de serlo para provecho. No es para presumir orgullosos, no. Yo tengo don de profecía. De pronto se nos explota la pechuga por estar presumiendo de los dones. Él quiere que pongamos los dones al servicio del pueblo. Aquí hablamos hace un año de John G. Lake, el llamado doctor de Dios, que se dio el lujo de tener a Chicago durante 3 años sin un solo enfermo en ningún hospital. Enfermo que apareciera en Chicago, él iba y sanaba. Y los médicos solamente iban a limpiar los equipos, a cumplir su horario de vez en cuando, pero no hubo. Fue reconocido como la ciudad del mundo de mejor salud durante la época de su ministerio. Es un hecho histórico para Israel. John G. Lake figura como un personaje histórico supremamente importante. Hay un lugar, no recuerdo cómo se llama, algo de los famosos en Estados Unidos. Hay un lugar de los famosos. Ahí está John G. Lake. ¿Sí? Ahí está él colocado como uno de los hombres a quienes Dios ha usado grandemente. Usó de una manera extraordinaria. Fundó más de 7,000 iglesias en África. Y puedo contar muchas cosas que Dios hizo a través de él. Cada persona recibe alguno o algunos de esos dones. No queda nadie por fuera. Y como lo dije ahora, incluye a todas las nacionalidades, a todas las edades, a todos los estratos. Y por supuesto, incluye la condición de hombres o mujeres. Yo soy un hombre bendecido por mujeres que han sido muy ungidas y que han tomado el tiempo para ser ungidas por Dios. A todos se nos dio a beber de un mismo y el mismo Espíritu Santo. Hay un tercer ejemplo que aparece en Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Estoy hablando de que el sacerdocio universal de toda la iglesia fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Yo puedo citarles muchos ejemplos. Voy a citar 3, porque la palabra dice que se requiere 2 o 3 testigos. Aquí tenemos 3 testigos. Ezequiel 33, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Sobre la casa. No sobre un grupo de personas, sino sobre la casa. Este pasaje, en este pasaje se habla del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la casa de Israel. Aquellos a los cuales Jehová mostrará su rostro. Aquellos que hemos tenido una revelación de Jesús. Somos su casa y nosotros recibimos esta gran bendición. Ya dije ahora que históricamente nunca se ha presentado un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la nación de Israel, pero históricamente sí se ha dado sobre toda la iglesia primitiva. Eso sí es histórico. Muy bien. ¿Qué funciones debe desarrollar la comunidad sacerdotal? En Juan capítulo 12, en el versículo 26, escúcheme bien, dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno quiere servir, caminar en pos de Jesús, obedecer a su palabra, debemos seguirle. Debemos caminar en las pisadas que Él anduvo. Debemos hacer lo que Él hizo. Por eso nos llamamos discípulos, porque somos aprendices, aprendientes de aquel que nos modeló lo que se debe de hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ya lo leímos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la unción está sobre nosotros. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Usted tiene que reconocer la unción sobre usted. No puede reconocerse como desprovisto, como desnudo. Y si llega a estarlo, pues es sencillo. Hay que ir, como dijo el Señor en Apocalipsis. Yo te aconsejo que compres colirio, oro refinado en fuego,
que de mí compres. De mí. De mí. O sea, pasar tiempo con Jesús hasta ser llenos, hasta ser saturados de su gloria. No hay otra manera. Pasar tiempo con Él en esta misión de buscar su gloria. Segundo lugar, aceptar su llamado e ir a anunciar las buenas nuevas. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no se fue a buscar una raza de cabras más finas a Egipto para traerlas y colocar un criadero de mejor carne, de mejor leche, de mejor lana allí en Jerusalén. Yo creo que Él pudo hacer empresa, claro. Y no soy enemigo de que usted haga empresa. No soy enemigo de que usted haga empresa. Yo quiero que usted también haga empresa, pero que por favor tenga una prioridad, y es ir a anunciar las buenas nuevas. Y si va a Arabia a comprar ovejas de mejor cualidad, pues hombre, evangeliza a los árabes, evangeliza a los transportadores, evangeliza a los esquiladores, que se produzca una línea de comercio con discípulos suyos, con socios de trabajo, pero a los que usted les habla de Jesús. Yo recuerdo a un chico, ahora él es un veterinario en Villavicencio, pero estuvo en una de mis prédicas hace un tiempo, hace años atrás, y estaba visitando a un amigo, haciendo una tarea de la universidad, cuando de pronto él para el lápiz y se para, y dice: oye, ¿tú ya eres salvo? Dice: ¿por qué? ¿Por qué me habla de eso? Porque si llegara Cristo a venir hoy por ti, ¿a dónde iría tu alma? Estaba hablando con su compañero de universidad, no tuvo preámbulos, simplemente se detuvo para hablarle de Jesús así. ¿Cuánto costaba? Hasta ahí no iba más de 30 segundos de conversación. Le presentó el plan de salvación y el mismo nuevo convertido me contó cómo su amigo Alvarito, se llama Álvaro Jarantón, le predicó de Jesús. Digo, así me habló. Y la convicción fue tan grande que yo de una le entregué mi vida a Cristo. No tuve ni que esperar. Pero ¿qué se requiere? Que entendamos que la unción es para ir a predicar las buenas nuevas. Y usted no tiene que ser misionero a tiempo completo, en el sentido de ya suspender su actividad laboral, no. Pero sí debe ser enviado a tiempo completo, todo el tiempo, en todo lugar. Usted y yo debemos estar anunciando las buenas nuevas. ¡Wow! ¡Qué silencio! Y por supuesto, durante este ejercicio, algunas personas van a tomar decisiones definitivas diferentes. Yo lo hice, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios me habló, Dios me guió, me mostró una unción que no me puedo quedar con ella. Yo podría hacer otro trabajo. Y créame, hay cosas que me encanta hacer. Me encantan los negocios. Pero el amor por la humanidad me puede más que lo que me gusta. El amor por mi Señor me gana, conquistó mi corazón. Y a algunos de ustedes les va a ocurrir. Juan capítulo 17, en el versículo 18, Jesús está hablando. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quiénes? ¿Únicamente a los apóstoles? Ellos se murieron en el primer siglo de la iglesia. Y entonces los demás siglos, los otros 20 siglos, la humanidad quedó desprovista de servidores. Cristo se quedó sin representación en la tierra. ¿Qué más no querría el diablo? Pero no, cada generación de creyentes, cada creyente es enviado al mundo. ¿A qué? A extender el reino de Dios. A extender el reino de Dios. A edificar la iglesia, a ser discípulos. Todos. Todos. Es un gran privilegio que el diablo ha querido robarnos. Algunos creen que para ser sacerdotes tienen que ir 9 años al seminario y vestir toda la vida de sotana. Mentira del diablo. No es verdad. No es verdad. Tú eres sacerdotisa y sacerdote de Dios, solamente que te disponga. En tercero, ir a sanar a los quebrantados. El texto dice: a sanar, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay unas ovejas perniquebradas, tienen heridas, tienen llagas. Hay que envolverlas con medicina. Solamente una palabra de consejo. El amor de la iglesia manifestado con compromiso
Porque es fácil predicarle el evangelio a una persona. Lo que es difícil es abrirle el corazón para hacerlo nuestro hermano el resto de la vida. Algunos son felices predicando, repartiendo literatura, pero ni modo de pedirle que vaya a consolidar a alguien. Visitarlo en su casa, darle las clases prebautismales, bautizarlo, disipularlo, ayudarlo a encontrar empleo, ayudarlo a sanar sus relaciones familiares con sus hijos, con su esposa. No, eso no lo quieren hacer. Porque es fácil predicar, pero Cristo quiere que nosotros como iglesia le demos el corazón a cada nuevo convertido. Nos comprometamos con Él y seamos una muestra, una evidencia que sigue habiendo amor en este mundo a través del compromiso con las personas que Él nos coloca. Oiga, hay mucho silencio en esta mañana. ¿Me hago entender? Cristo quiere que nos convirtamos a Él. Dije, Cristo quiere que te conviertas a Él, que yo me convierta a Él. Pero pastor, me está hablando a los cristianos, ¿cómo pide que me convierta? Si usted está viviendo para hacer lo que estoy predicando, no tiene que convertirse. Pero si usted no lo está haciendo, debe convertirse. Debe convertirse. O de lo contrario, Jesucristo no es su Señor. Usted sigue viniendo a la iglesia, pero usted sigue haciendo lo que le parece con su vida. El mismo egoísmo, el mismo enojo, la misma indiferencia. Tendremos que escuchar a Jaime Murrell volver a cantar: ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Cuando Jaime Murrell compuso esta canción, yo leí un documento que él publicó en una revista de apuntes pastorales. Se encontraba en un tiempo muerto espiritualmente. Había perdido la pasión por los perdidos y se metió con Dios. Era un pastor afamado, muy usado, panameño que viene a Estados Unidos, pero se dedicó a buscar de Dios y le cantó esta canción con tanta fuerza que Dios lo renovó, y entonces le puso música y decidió utilizarla como una canción. Pero yo creo que es una canción que la iglesia debe cantar hoy día, que tú debes cantar: ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Y todo lo demás usted lo canta mejor que yo. Muy bien. Vamos a seguir mirando un poquitito. Aquí yo me alteré un poco mi sermón. Qué maravilla como cantan de bonito. Sigan cantando si quieren. Muy bien. Estoy hablando de ir a sanar a los quebrantados, ir a publicar libertad a los cautivos. Observe la palabra repetitiva: ir, 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 ir. No es esperar que de pronto alguien toque nuestra puerta y nos dice: Señor, ¿usted me puede ayudar con alguna cosita? Como lo tengo aquí y está vulnerable, entonces yo le puedo dar una librita de arroz y le regalo un folletico y lo evangelizo. Le comparto algo. Hay que hacer eso. Pero el mandamiento no es esperar a que la gente nos toque la puerta. El mandamiento es ir. Ir. Es ir a ellos. Es el mandamiento, ir a ellos. Ir a publicar a los presos la apertura de la cárcel. Hay gente muy presa del orgullo, de la soberbia. Yo recuerdo una vez que encontramos a una mujer, mi esposa y yo, orgullosa y engreída. Ella no caminaba, realmente ella levitaba. Sí, era una persona de las que se hace su cabello cada 8 días, sus uñas impecable, y va a los mejores restaurantes. Y bueno, una persona económicamente muy organizada, pero vivía solamente para el orgullo. Y se decía ser cristiana. Y por las cosas de la vida llegó a nuestra iglesia y le caímos bien y comenzó la escuela. Comenzó el Espíritu Santo a molerla, a enseñarle. Nosotros la vimos, mi esposa y yo, abrazando chicos de la calle,
adolescentes que venían de los barrios más difíciles, niños con piojos, y ella los abrazaba y lloraba con ellos, en el suelo, tirada con ellos, consolándolas, como un instrumento de Dios, descalza. Toda su vanidad y su orgullo lo aprendió a colocar. La vi ayunar y estar tirada en el suelo horas y horas y horas seguidas llorando, clamando por los perdidos. Dios la ayudó a ser una mujer en Cristo. Pero muchas veces ocurre que estamos en la iglesia, pero nadie nos habla con honestidad. Nadie nos habla con honestidad. Hoy se predica poco del reino de Cristo. A la gente le encanta ir a las conferencias donde les hablan de riquezas y cómo ser prósperos. Y yo estoy de acuerdo con la prosperidad bíblica, pero es importante que seamos llenos de Jesús. Estoy convencido que ser lleno del Espíritu de Cristo es mayor riqueza que todas las riquezas juntas de la tierra. Es mayor riqueza. Dice, ir a consolar a los enlutados, ir a anunciar el día de venganza del Dios nuestro, la doble cara de la moneda, gracia y salvación, juicio y sentencia eternos. Ir a ordenar a los afligidos de Sión que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. En Mateo capítulo 11 está literalmente escrito, versículo 4 en adelante. Por favor, léalo conmigo. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Esto es lo que Jesús hizo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esto fue lo que hizo el Señor. Pero mire lo que nos manda a nosotros. Esto es lo que Él nos ordena. Mateo 10, verso 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y les dio dos instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, predicar las buenas nuevas. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, no por negocio, ni por conveniencia, solo por gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esto es impresionante. O sea, de un lado, a través tuyo, Dios quiere llevar sanidad a los enfermos, conversión al pecador, sanidad en las relaciones. Él quiere llevar su reino de gracia. Él tiene todo el respaldo para favorecer a aquel que te reciba. Pero si ese no te recibe, dice, puedes sacudir el polvo de tus pies, porque en el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra, que descendió fuego y azufre sobre ellos, que para ellos. Muy delicado este sermón, ¿verdad? Muy importante esto. Dios quiere usarte como un sacerdote que tiene el respaldo del cielo. Y es importante que tú camines con la dignidad, que te levantes para entender tu dignidad de hombre y mujer, embajador de Jesucristo en la tierra. Tenemos que hacer las cosas con amor, con sabiduría. ¿Qué debe hacer un creyente? Es la siguiente pregunta para lograrlo. Y con esto ya les voy a dar descanso.
En primer lugar, son las mismas dos condiciones prevalentes para la iglesia primitiva. La primera, esperar, buscando al Señor hasta recibir la promesa de lo alto. Jesucristo les dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén, quédense en el aposento alto hasta que sean investidos de poder desde lo alto, hasta que reciban la promesa de mi Padre y reciban el don del Espíritu Santo, sean ungidos por Él. Es lo primero. Y en segundo lugar, ir en obediencia, porque Él promete en Mateo capítulo 28 que cuando vayamos a hacer sus obras, Él estará con nosotros todos los días hasta la fundación del mundo.